Que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Este es un programa del Ministerio Trigo Nuevo, un ministerio de evangelismo y educación. Nuestro lema es alcanzar al mundo para Jesucristo con un mensaje cristocéntrico y basado en la palabra de Dios. Programa evangelístico y de educación con un análisis bíblico del mensaje de Dios para el hombre de hoy. Conversemos con el evangelista Samuel McAdam. Bendiciones, hermanos. Estamos contentos con estar con ustedes hoy y gozosos de estar aquí en la palabra de Dios. Mi nombre es el hermano Oscar García y les damos bendiciones hoy en este día. Comenzamos con la palabra en Hechos 4:12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Bueno, ahora nuestro tema de hoy se trata de cómo podemos ahondar en el beneficio que el Evangelio ofrece al hombre de hoy. En otras palabras, Pastor Samuel, ¿cómo podríamos beneficiarnos de las bendiciones que nuestro Dios nos ofrece por medio del Evangelio en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podríamos beneficiarnos de las bendiciones que ya Dios nos dio, que tan solo estamos esperando no tan solo oírlas, sino palparlas, que claro que están en su Biblia, en su Santa Biblia? Pastor Samuel McAdam. Ante todo quisiera saludar a nuestra audiencia. Quiero que el Señor me les bendiga. Es un privilegio compartir con ustedes en esta nueva ocasión una palabra del Señor. Quisiera basar esta respuesta en una pregunta que tal vez muchos tienen en su mente o se habrán hecho en algún momento, y es que realmente es el Evangelio una alternativa para el bienestar del hombre de hoy. Tal vez usted se ha preguntado eso. ¿Es el Evangelio lo que yo necesito? ¿Es el Evangelio lo que me hace falta para yo ser una persona realizada y tener una vida completa como mujer, como hombre, como joven, como persona? Pues permítame decirle algo. Ya hemos dicho que por la personalidad del Evangelio y su origen directo de Dios, el Evangelio tiene todo lo que el hombre necesita para vivir una vida dichosa, satisfactoria y en plenitud, por el hecho de que la vida de Dios implantada en el Evangelio es transferida al hombre cuando éste conoce a Dios por medio de Jesucristo. Indiscutiblemente, cuando una persona recibe el Evangelio, tiene que recibir a Jesucristo, porque Jesucristo apareció anunciando el Evangelio. Y cuando una persona recibe a Jesucristo, recibe los elementos necesarios para realizar una vida completa, satisfactoria, y como dice el salmista, no tener necesidad de nada. Analicemos un minutito este texto que mi hermano Oscar ha leído. Este texto dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted se da cuenta, y yo quisiera unirme con usted y usted conmigo, los amigos que nos están escuchando, las personas, los hombres y mujeres profesionales de esta ciudad, aquellos que están buscando un camino adecuado, un camino real para ser realizado. Analicemos los elementos que este texto tiene. Uno de ellos es, yo diría, de gran importancia. El apóstol Pedro dice: en ningún otro. Este término, en ningún otro, ya establece lo absoluto del mensaje para determinar que Jesús constituye la única necesidad que el ser humano
en lo que a espiritualidad se refiere, necesita tener. En otras palabras, cuando el apóstol Pedro dice que en ningún otro, está hablando de una persona, está hablando de Jesucristo. Lo identifica por su nombre, Jesús. Jesús es el hombre, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y Pedro dice que en ningún otro hay salvación. Por lo tanto, lo que está diciendo es que cada individuo en esta época lo único que necesita es a Jesús. Miren esto, los psicólogos determinan que el hombre tiene varias necesidades básicas. Y esto los psicólogos que me están escuchando, los profesionales, los pediatras, los doctores, los abogados que me están escuchando saben que esto es académico. Los hombres, cada individuo en el mundo tiene necesidades que son básicas, que no pueden ser alteradas. Por ejemplo, la necesidad de seguridad social, la necesidad de aprobación, que sea aprobado por los demás, la necesidad de tener amigos, tener éxito, ser aceptado, asimismo la necesidad de la comida, casa para vivir, seguridad del futuro, necesidad de amor y afecto. La libertad de expresión y de movimiento son también necesidades básicas en cualquier individuo. Todas estas necesidades, aunque tienen una connotación psicológica y social, afectan el comportamiento de los individuos, y todos, cuando una persona viene al Señor en esta manera, recibe una perspectiva diferente de la vida que le ayuda a enfrentar todas estas situaciones de una manera diferente. No hay duda. Una persona que no tiene trabajo, una persona que no tiene vivienda, una persona que tiene baja estima, una persona que no sabe qué pasará mañana, una persona que se acuesta pensando en los múltiples problemas que tiene, es alterada su sistema nervioso, su sistema sanguíneo, su sistema psíquico, todo su sistema es afectado porque está frente a una situación que él no puede resolver. Por lo tanto, cuando un individuo se encuentra sin salida, empieza a determinar en sus propias capacidades salidas que muchas veces no son apropiadas. Por ejemplo, el suicidio. Hay personas que se suicidan porque no tienen trabajo, porque no tienen alimento para sus hijos, porque piensan que el futuro se les viene encima y no tienen cómo afrontarlo. El robo, la prostitución, la mentira, el engaño, la brujería, la hechicería, la santería, todos estos son elementos que son resultado de una insatisfacción que el hombre tiene. Por lo tanto, cuando Pedro dice que en ningún otro hay salvación, la otra palabra clave es salvación, porque el término salvación no es un término religioso, sino una indicación de que alguien está en peligro y necesita ser ayudado. Por lo tanto, cuando un individuo está bajo crisis, bajo presiones, cuando un individuo carece de lo básico, cuando una mujer con 2 o 3 hijos, una mujer soltera con 2 hijos, con 3, con 1, la vida la somete a estados críticos y no encuentra salida, tiende muchas veces a depender de otras cosas, tiende a caer seguramente en un tipo de vida no agradable, o ejecuta acciones, hace negocios turbios, engaña, roba, etcétera. Por lo tanto, ese estado en el cual una persona vive bajo esa presión, eso se llama muerte, eso se llama peligro, eso se llama pecado, eso se llama inseguridad, eso se llama perversión. ¿Y quién puede salvar a un individuo de esa crisis? Pues el apóstol Pedro dice: Jesucristo es el único que puede salvarte. Salvación es cuando alguien, mi querida oyente, mi querido oyente, hoy, salvación indica que cuando tú
tú estás en crisis, cuando tú estás en una situación embarazosa que no puedes resolver, que tú por tus capacidades, por tus muchos estudios, por tu preparación, por tu dinero, por tu influencia, no puedes resolver, entonces Jesucristo te dice, yo he venido al mundo para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces la vida en abundancia es que a pesar de cualquier situación adversa que tú tengas, tú has sido transferido por el poder salvador de Jesucristo de un estado de muerte a un estado de vida. Con esta palabra de salvación, la Biblia declara que cada hombre, sin tomar en cuenta su estrato social, está en un grave peligro y necesita que alguien mayor y en condiciones mejores que las de él le ayude. Esto es bien claro, la Biblia es bien claro. Jesucristo dijo en una ocasión, un ciego no puede guiar a otro ciego, diciendo claramente que si un ciego se pone a ayudar a otro ciego, ambos van a caer en el hueco. Lo que está diciendo es lo siguiente, que un individuo que tiene problemas, que está a punto de sucumbir ante una crisis económica, ante una crisis familiar, ante una crisis de matrimonio, ante una crisis cualquiera que sea, no puede esperar que uno que está en las mismas condiciones que él o que está peor que él lo va a ayudar. No puede esperar eso. Tiene que buscar a alguien que le ayude, pero alguien que esté en condiciones favorables, mejor que él. Por lo tanto, el mensaje es claro. El único que está en condiciones superiores a las tuyas, el único que puede levantarte, como dice el salmista, del polvo, es Jesucristo, porque Jesucristo está por encima de todo. La Biblia dice que Jesucristo recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por lo tanto, necesitas algo que sea superior a ti. Contestando esta pregunta, déjeme decir algo. Alguien dirá, bueno, ¿yo soy salvo de qué? Mucha gente dice, ¿de qué yo voy a ser salvo? Porque yo estoy bien, yo tengo casa, tengo trabajo, estoy seguro, vivo en el mejor barrio de la ciudad, tengo el mejor trabajo, tengo dinero en el banco, tengo salud, etcétera. Déjeme decirle una cosa, mi querido oyente. Esta es la pregunta clásica de los que no entienden el término salvo y lo relacionan con una religión. Yo he dicho ya en ocasiones anteriores que el Evangelio no es una religión. El Evangelio tiene sus raíces en Dios. El Evangelio tiene sus raíces en el poder de Dios, en lo divino. Es origen de Dios. Por lo tanto, no es una religión. Miren, la ciencia médica establece que hay cientos de enfermedades que afectan los sentidos de los individuos y como resultado sus comportamientos. El comportamiento humano es un producto de tu mente, es producto de tu sistema psíquico, del sistema nervioso. Muchas veces es un comportamiento que es producto del sistema digestivo, porque estás enfermo, tienes un caso médico. Entonces eso afecta tu comportamiento. Fíjense, la ansiedad, por ejemplo, la ansiedad es una enfermedad que aniquila a la gente. El estrés, niños con estrés, jóvenes, adolescentes, mujeres, hombres, solteros, casados, con dinero, pobres, sin dinero, ricos, bonitos, feos, todos están afectados por el estrés. La obesidad, ¿cuánta gente está enferma por la obesidad? No puede dormir, no puede caminar. ¿Cuántas personas tienen temor? La falta de empleo, cáncer y otras muchas enfermedades de índole moral como la mentira, el adulterio, el alcoholismo, la infidelidad, son males de los cuales el hombre de hoy necesita ser liberado. Son males de los cuales el hombre de hoy necesita ser salvado. Y te puedo decir categóricamente que Jesús, por medio de su evangelio,
puede ayudarte a salir de esa situación y puede ayudar a sobreponerse a todas estas situaciones y condiciones negativas. Cuando el hombre de hoy viene a Jesús con estos problemas, Jesús, el Señor Jesús, tiene el poder de cambiar cualquier situación crítica que tú tengas. ¿Qué te parece, hermano Oscar? No, yo creo que la gente está pasando por estas situaciones cada momento. Claro, es lo que se vive hoy en día por la falta de conocimiento. Entonces, pero lo que usted dice ahí lo tenemos completo en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos, ahí lo tenemos. Tan solo está de acercarse y tener conocimiento para buscarlo, el hambre, las ganas, y tenemos todo, porque todo lo podemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pastor Samuel, ¿ser salvo no es un asunto espiritual solamente? Indiscutiblemente que no. Ser salvo tiene dos elementos de poder. Uno es ser salvo espiritualmente, cuando nos referimos al alma del individuo. La salvación eterna es la culminación de la salvación que Dios comienza aquí en la tierra en aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. Cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador, su alma, su ser interior, comienza por la mano invisible pero poderosa de Dios un proceso que se llama salvación. El comienzo de este proceso se llama regeneración, lo cual da paso a la santificación hasta que el hombre concluye su proceso divino en el cielo con Dios. Mientras tanto, espiritualmente, moralmente, el hombre en la tierra está en un proceso de regeneración. Cuando el Espíritu Santo trabaja con él, cuando el Espíritu Santo trabaja en su mente, trabaja en sus emociones, trabaja en su voluntad, cuando el Espíritu Santo comienza a cambiar sus hábitos, comienza a cambiar las condiciones morales, comienza a cambiar las condiciones ambientales donde él se mueve. Entonces el hombre está siendo procesado por la mano de Dios. Eso se llama salvación en la tierra, porque la salvación no es un asunto instantáneo. La salvación no es cuando alguien levanta la mano, la salvación no es porque tú vas a la iglesia, la salvación no es porque tú das ofrendas y das diezmos, la salvación no es porque cantas mucho. La salvación es el producto de una confesión de un individuo que confiesa a Jesucristo, lo recibe como su Señor y como su Salvador, acepta que Jesucristo estuvo muerto pero que se levantó, y ahora le da la autoridad a Dios por el Espíritu Santo que lo transforme, y esa transformación o ese proceso transformador termina cuando el hombre se encuentra en la eternidad con Dios, cuando un individuo pasa de la tierra al nivel espiritual a través de la muerte, cuando un individuo muere, un creyente, una persona que ha aceptado a Jesucristo en la tierra, recibe a Cristo en la tierra, es regenerado, el Espíritu Santo trabaja en él en la tierra. Entonces ese proceso de salvación, que es espiritual en este caso, termina cuando el individuo pasa al más allá y se presenta ante Dios. Dios lo recibe, Dios lo abraza y le dice: bienvenido al gozo de tu Señor. Entonces, ahí termina tu proceso. Mientras tú estás en la tierra, el Espíritu de Dios está ayudándote. Jesús está contigo. Los hermanos en la iglesia están ayudándote, los pastores están ayudando, la lectura de la Biblia está ayudándote, la oración continua está ayudándote. Siempre he dicho que ser salvo es ser transferido de una zona de peligro a una zona de seguridad. Por lo tanto, salvación es llevar al hombre a un lugar donde los males de la tierra, resultado de las tantas presiones diarias, a un lugar de seguridad. La salvación en ese aspecto también es terrenal, porque cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, a pesar de las pruebas,
a pesar de la escasez, a pesar de las enfermedades, a pesar de las situaciones críticas, a pesar de las situaciones críticas familiares, matrimoniales, etcétera, tú recibes de Dios la capacidad de pasar por encima de esas situaciones, con la seguridad que Dios te da. Dios dice, por ejemplo, nadie los arrebatará de mis manos. Eso es salvación. Cuando estás en las manos de Dios, estás en la tierra, pero estás en las manos de Dios. Nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. El problema, la lucha, la falta de dinero, la falta de trabajo, el temor, la duda, nada de eso te puede arrebatar de las manos de Dios. Dios dice también, el que habita al abrigo de Dios morará bajo las sombras del Omnipotente. Eso es salvación. Ya no estás bajo el temor de Satanás, bajo el temor del pecado, bajo el temor de la droga, del alcoholismo, de la prostitución. No estás bajo ese temor. Ahora estás bajo el abrigo de Dios, en una cobertura que nada ni nadie, ni aun los dardos de Satanás pueden prevalecer contra ti. Puedes vivir en el barrio peor, puedes vivir en la comunidad peor, puedes estar en la selva más profunda, en la ciudad más prominente de un país, pero si tienes a Jesucristo en tu corazón como un beneficio del Evangelio, por eso es que decimos que el Evangelio es la alternativa para el hombre de hoy. Por eso es que decimos que el Evangelio es una alternativa de bienestar para el hombre de hoy. El apóstol Pablo, cuando habla de problemas y situaciones, dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Entonces dice tribulación, angustia, persecución, hambre, enfermedades, lo alto, lo profundo, principado, ángeles, demonios. Entonces él concluye y dice, nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estos son términos que indican un lugar seguro donde tú puedes estar si recibes a Cristo. Y es un lugar seguro donde el creyente está ahora por simplemente haber aceptado a Jesús como su Salvador. Claro, pastor, es reconfortante y pues me llena de gozo oír estas palabras tocante que nomás en Él tenemos salvación y tenemos la esperanza de estar un día con Él. Si lo aceptamos a Él solamente, a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en la tierra, claro, es un proceso para la salvación. Mientras estamos aquí, claro, solamente siguiendo sus mandamientos en el nombre de Jesús. Entonces, por lo que estamos hablando, el Evangelio sí ofrece otras alternativas que ningún principio religioso puede hacer. Creo que muchas veces el hombre se equivoca cuando dice, me voy a meter a la religión para cambiar, Pastor Samuel. Bueno, el apóstol Pedro lo dice claramente en este caso, nos da una respuesta contundente. Dice, ¿a quién iremos? En una ocasión, cuando el apóstol Pablo hablaba con Jesús y los discípulos, y el apóstol le dijo, la gente se está yendo, Jesús, porque considera que tu mensaje no es el apropiado para ellos. Y Jesús le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Y el apóstol Pedro contestó enfáticamente, categóricamente, dice, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y no solamente palabras, sino hechos. Basado en esto, tenemos que establecer que Pedro claramente entendió que Dios envió a Jesús al mundo como el elemento de salvación, con un mensaje al hombre de hoy, para que todo el que lo acepte sea salvo. No olvidemos, ser salvo es confesar que Jesús es el Salvador y Señor, y que si lo acepto y lo confieso, comienza en mí un proceso de cambio en el corazón y en la mente, y comienza también en aquellos que creen, y como consecuencia, un cambio de actitud. Por lo tanto, la respuesta es clara. El Evangelio ofrece lo único que el hombre necesita, no más que otras religiones, no otra cosa extra que otra religión, no. El Evangelio ofrece lo que tú necesitas, lo que tú estás buscando, lo que tu familia necesita. El Evangelio lo tiene hoy para ti.
Bueno, estimados oyentes, presentamos ante ustedes la oportunidad de aceptar este Evangelio como tu alternativa. Ya no necesitas vivir más en temor y angustia. Jesús es tu Salvador y puedes recibirlo hoy si lo deseas. Puedes llamar a este número, que es el 941-536-5927. Y quiero dejarlos con una oración que dice: la oración y la regla de oro. Así que Jesús no los deja solos, también les ofrece salvación y también un incentivo en tu vida de lo que estás necesitando hoy, de lo que necesitamos todos, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si tu hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque todo esto es la ley y los profetas. Queremos saludarles de nuevo y agradecer su audiencia en esta ocasión. Si deseas llamarnos, puedes llamar aquí a la estación después que concluya este programa al 941-745-1490. Puedes también llamar al teléfono 941-822-2492 a Trigo Nuevo, o puedes escribir a trigonuevo@yahoo.com. Si necesitas más información sobre este ministerio, visita nuestra página www.ministeriotrigonuevo.com. Queremos agradecer la oportunidad que Dios nos concede. Ha sido un programa del Ministerio Trigo Nuevo, un ministerio de evangelismo y educación, y tiene como lema alcanzar al mundo para Jesucristo, con un mensaje cristocéntrico y basado en la palabra de Dios. Este es su servidor, Reverendo Samuel McAdam. Bendiciones, que Dios me los bendiga grandemente. Su hermano Oscar García, bendiciones. Hasta pronto. Sus manos extendidas, así tan grandes.